¿Sabías que existen 4 métodos que eliminan a hormigas, pulgones, cochinita algodonosa y todo tipo de insectos de tus frutales y plantas en muy pocos días? En segundos te explico cómo hacerlo. El primer método es la cinta de doble cara. Es una barrera extremadamente eficaz para impedir que las hormigas y otros insectos trepadores suban por el tronco. Mira, cuando la hormiga intenta subir, se encuentra con una superficie pegajosa y automáticamente queda adherida o detecta que no puede avanzar y al final termina regresando por donde vino. Y esto es clave, porque mientras estábamos haciendo el vídeo, nos dimos cuenta de que algunas hormigas que ya habían accedido al árbol estaban transportando pulgones hacia los brotes más tiernos, que son justo las zonas más sensibles del frutal. Por eso es tan importante empezar con este método, porque corta el acceso desde el principio. Para aplicarlo es muy sencillo. Lo único que vamos a hacer es coger un trozo de cinta de doble cara. En este caso estamos utilizando una cinta de aproximadamente 1 pulgada de ancho, pero esto puede variar. Si tienes dudas o quieres reforzar la eficacia, siempre puedes colocar varios tramos en lugar de solo uno. Bien, ahora colocamos la cinta alrededor del tronco, aproximadamente a unos 30 centímetros desde la base hacia arriba. Es importante que rodee completamente el tronco, sin dejar ningún espacio por donde puedan pasar los insectos. Y aquí hay un detalle muy importante que mucha gente pasa por alto: la cinta de doble cara viene con un plástico protector que cubre la parte adhesiva. Entonces, primero colocamos la cinta alrededor del tronco con ese plástico puesto, la ajustamos bien y una vez ya está perfectamente colocada, retiramos ese plástico protector. En ese momento es cuando la cinta queda completamente activa y lista para actuar. En este caso estamos trabajando con un árbol joven, por eso con un solo tramo es suficiente. Si el árbol es más grande o el tronco es más ancho, simplemente tendrás que utilizar más cantidad de cinta, adaptándola al diámetro. Una vez colocada, hicimos una prueba para ver la eficacia. Y efectivamente los pulgones tantean, incluso avanzan unos milímetros, pero en cuanto detectan que se van a quedar pegadas, automáticamente se dan la vuelta. Y esa es la clave de por qué este es el primer método que te comparto. Porque no elimina directamente, pero impide que el problema llegue a desarrollarse. Entonces, una vez que la tenemos colocada, ya tendríamos creada esa barrera física que bloquea completamente el acceso de hormigas y otros insectos trepadores. La única contra de este método es que con el paso del tiempo el pegamento puede ir perdiendo la eficacia que tenía al principio. Por eso conviene revisarlo cada cierto tiempo. Si ves que sigue pegando correctamente, no tienes que hacer nada. Pero si notas que ha perdido adherencia, tienes 2 opciones: colocar una nueva cinta encima o retirar la antigua y sustituirla por una nueva. Así de sencillo. Ahora pasamos al segundo método, que es el método del jabón potásico, o también conocido como jabón negro. Este es un método altamente recomendado, sobre todo para plagas como los pulgones o la cochinita algodonosa. Y es muy eficaz. En cuestión de 2 o 3 días vas a notar cómo la población disminuye de forma muy clara. ¿Y por qué funciona tan bien? Muy sencillo. El jabón potásico lo que hace es eliminar la capa cerosa que protege el cuerpo del insecto. Al perder esa capa protectora, el insecto se deshidrata y termina muriendo. Ese es el principio clave. Para prepararlo es muy fácil. Esto depende del fabricante, porque los hay en formato líquido y también en formato sólido, pero como referencia general, con un par de cucharaditas por litro de agua sería más que suficiente. Añadimos el jabón al agua, lo removemos bien hasta que quede completamente disuelto y lo pasamos a un pulverizador. Y ahora viene lo importante: hay que aplicar un buen baño. Cuando digo un buen baño me refiero a cubrir absolutamente toda la planta: tronco, ramas, hojas, la parte superior y, muy importante también, la parte inferior de las hojas, el embés, porque es donde suelen esconderse muchas de estas plagas. No hay que quedarse corto. Aplicamos bien por todas las zonas, asegurándonos de que no queda ningún punto sin tratar. Una vez aplicado, hay que entender algo importante: el efecto no es inmediato. Al principio puede parecer que no pasa nada, y esto es completamente normal. Pero conforme pasan los días, vas a ir viendo cómo la plaga va desapareciendo poco a poco. En el caso de los pulgones, en unos 2 o 3 días aproximadamente,
puedes tener prácticamente el problema controlado. De hecho, nosotros hicimos la prueba y la diferencia fue muy evidente en muy poco tiempo. Y acuérdate que al final del vídeo tendrás el resultado. También hay que tener en cuenta que hay algunas plagas más persistentes. En esos casos puede ser necesario repetir la aplicación cada 2 o 3 días hasta eliminarlas completamente. Pero en general es un método muy eficaz, muy fácil de aplicar y que funciona realmente bien. Y una vez tenemos este segundo método aplicado, ya estamos atacando directamente la plaga. Ahora pasamos al tercer método, que es el método del aceite de neem, un producto 100% natural y muy utilizado en agricultura. Este método es especialmente importante porque actúa como refuerzo dentro del tratamiento. ¿Y por qué funciona tan bien? Muy sencillo. El aceite de neem interfiere en el ciclo biológico de los insectos, afectando a su desarrollo y a su capacidad de reproducirse. Para prepararlo es muy sencillo. En este caso vamos a utilizar 10 mililitros por litro de agua, que equivalen aproximadamente a 2 cucharadas, aunque muchos botes ya vienen con su propio dosificador. Lo añadimos al agua, mezclamos bien y lo pasamos a un pulverizador. Y ahora aplicamos igual que en el método anterior, un buen baño, cubriendo toda la planta, especialmente el en vez de las hojas, que es donde suelen esconderse los insectos y donde pueden quedar huevos. Una vez aplicado, el efecto no es inmediato, es progresivo. Con el paso de los días es cuando realmente empieza a notarse el resultado. Así que aplicado después del jabón potásico, este método actúa como refuerzo y termina de completar el tratamiento ayudando a estabilizar la planta y a mantenerla protegida durante más tiempo. Ahora pasamos al cuarto método, que es la incorporación de cebollino en el sustrato. Este método es diferente a los anteriores porque no actúa de forma directa sobre la plaga, sino que funciona como prevención natural. Y es especialmente interesante si en tu zona sueles tener problemas frecuentes de pulgones, cochinilla algodonosa o insectos trepadores. ¿Y cómo se aplica? Muy sencillo. Lo que vamos a hacer es plantar cebollino alrededor del frutal formando una especie de aro, o bien integrarlo directamente en la misma maceta si estamos trabajando en contenedor. De esta forma creamos una barrera natural alrededor de la planta. ¿Y por qué funciona? Porque el cebollino libera compuestos sulfurados. Estos compuestos actúan como repelente natural, haciendo que insectos como pulgones, hormigas o cochinillas no se acerquen con facilidad a la planta. Pero no solo actúa en la parte aérea, también tiene un efecto muy interesante en el suelo. Las raíces del cebollino liberan sustancias que dificultan la presencia y propagación de nemátodos en el sustrato. Es decir, estamos protegiendo tanto la parte visible de la planta como la zona radicular. Y esa es la gran ventaja de este método. No elimina de forma inmediata como los anteriores, pero crea un entorno mucho más equilibrado y menos favorable para que aparezcan plagas. Por eso, combinado con los otros métodos, ayuda a mantener el frutal protegido durante más tiempo y reduce muchísimo la probabilidad de nuevas infestaciones. Y ahora, como te prometí, después de 3 días, aquí tienes el resultado. Fíjate en la diferencia en las hojas, en los tallos, en zonas que prácticamente dábamos por perdidas. La diferencia es enorme, prácticamente no tenemos ni el 99% de la plaga que teníamos al principio. Y todo esto en tan solo 3 días. Así que te puedo garantizar que esto funciona. Y ahora te leo en comentarios. Cuéntame desde qué parte del mundo me estás viendo, qué árbol o planta tienes afectado y qué plaga estás intentando combatir. Si pruebas alguno de estos métodos, vuelve y cuéntame qué tal te ha funcionado. Y si este vídeo te ha ayudado, deja tu like y compártelo con alguien que ame las plantas tanto como tú. Nos vemos en el próximo.